Bien, muy buenas tardes. Ante todo, quisiera externar mi más sentido voto de gratitud por la bondadosa invitación que nos ha hecho la unidad académica de la Suprema Corte de Justicia, en especial al coordinador de esta mesa principal, al estimado y admirado magistrado Edgar Hernández, a quien conozco desde hace mucho tiempo ya. También saludar a la mesa principal, compuesta por expertos en la materia, y muchos de ellos amigos entrañables, el doctor Alíes, magistrada Luznelda, Alba, y los demás que, aunque no tengo un vínculo ya personal, pero lo he seguido profesionalmente y lo admiro, igual a la directora nacional de registro de títulos. Muy complacido de estar con ustedes aquí en esta dinámica tan interesante. En un método medianamente científico, estricto, a partir de lo que estoy escuchando aquí y de lo que he podido yo investigar y preparar para ustedes, pudiéramos clasificar estas sugerencias, si se quiere, en dos planos principales generales. Sugerencias en lo inmediato, donde lo que pude apreciar de la exposición de la magistrada Beer tuvo buenos aportes, cómo corregir el día a día, cómo subsanar una serie de situaciones que de alguna manera dificultan el ejercicio, retardan las decisiones. Son sugerencias importantes en lo inmediato. Pero no debemos olvidar sugerencias ya en términos mediatos, a largo plazo, en lo que tiene que ver con la reestructuración, la reinvención, ¿no?, de lo que es el sistema en nuestro país, que es dual. Tenemos el ministerial y tenemos el torrens. Lo que pasa es que el torrens, que es el que está en la ley 108, ha venido ganando espacio justamente por la seguridad que ofrece. Y entonces sé que el profesor Alíes va a hacer una serie de precisiones, y no me voy a adelantar a ello, en cuanto a largo plazo, qué es lo que hay que hacer para evitar tantos litigios, para que no todo se judicialice. En Francia no hay tribunales de tierra, no hay que judicializarlo todo. La fe pública del registro, rescatarla, que realmente esa es la génesis. ¿Por qué expedir un soporte de papel de un certificado de título que se presta a una serie de situaciones cuando hay una fe pública registral que mediante certificación se puede saber quién es el dueño, quién es tal, se puede saber todo? Pero ya eso es algo a largo plazo. Por lo pronto adelanto que en la segunda sala del Tribunal Superior de Tierra, que es donde me ha correspondido estar, en la línea de lo que decía la magistrada Beer, hemos tomado algunas medidas para agilizar en lo inmediato. Por ejemplo, esos aplazamientos tan posteriores, tan largos, a veces, vamos a decir, entorpecen lo que son las pretensiones de las partes. Y vamos a aplazar para diciembre una audiencia que se está conociendo hoy. En la segunda sala del Tribunal Superior de Tierra, aquí del Departamento Central, hemos tomado la medida de, dependiendo la naturaleza de la cuestión, fijar para más tiempo o menos tiempo, un deslinde que no es controvertido, porque hay que fijarlo tan lejos, un mes como mucho, de acuerdo a la realidad, una cuestión meramente procesal, no se respetó la octava, por un error evidentemente, ¿qué tan lejos? Es un ejercicio que poco a poco vamos haciendo, y si se dan cuenta, gran parte de eso que se ha dicho en lo inmediato, despacho de documentos, decisiones oportunas, corrección, se resuelven sin mucha erogación monetaria, buena gerencia. Una buena gerencia, muchas de esas cosas en lo inmediato, resuelve la cuestión. Y desde luego ya a largo plazo, pues considerar lo que es el replanteamiento de todo lo que tenemos. Diferente a lo que pensaron en su momento los jurisconsultos romanos, Justiniano, Gallo, el digesto, Corpus Juris Civilis, entendieron que eran piezas perfectas, piezas maestras, no susceptibles de ninguna mejora, de revisión. Distinto a ello, la obra humana es perfectible. ¿Y quién mejor que los actores del sistema, los entendidos en la materia, para criticar lo que es el día a día de la implementación de esa normativa? Yo saludo muy sinceramente esta iniciativa porque van a salir frutos, entiendo yo, bastante provechosos. Hay que corregir en base a la implementación diaria, mejorar el sistema. Y no ociosamente, porque voy a hacer un ejercicio para no repetir muchas de las sugerencias que ya veo que han dicho, voy a hacer ese ejercicio, pero no ociosamente. Yo he empezado, la sugerencia que he apartado,
por la principiología de la ley 108-05 de registro inmobiliario, porque la cuestión constitucional no puede estar ajena a este tipo de foro. Todo tiene que ser bajo el prisma de la Constitución. Y por eso, en la parte de los principios, entiendo, porque he visto situaciones en el día a día, que pudiera reforzarse un poco. Derecho inmobiliario no es solamente la ley 108-05 y sus reglamentos. Derecho inmobiliario es lo que diga el Tribunal Constitucional en materia de derecho de propiedad y de lo que ello derive. Lo que digan los tratados internacionales en materia de derecho de propiedad y de lo que de ello derive. Hay que verlo como un todo, el bloque de constitucionalidad. Y justamente, hablando de un todo, ese principio de unidad del ordenamiento jurídico de que habla Norberto Bobbio, entiendo que sería muy positivo que se incluya en la principiología de la ley 108, que haya un principio que de manera taxativa invita al intérprete de la norma inmobiliaria a interpretar todo lo atinente al derecho de propiedad conforme a los preceptos del sistema que instituye la ley 108, que es el torrens, con un aspecto registral muy marcado. Como yo dije al inicio y lo reitero ahora, tenemos una dualidad de sistema de registro en nuestro país. El sistema ministerial, que es el que tiene el Código Civil, y el sistema torrens, que sigue todavía con la ley 108. Pero ¿qué ocurre? Que al interpretar el Código Civil, la venta se perfecciona con el acuerdo entre la cosa y el precio. Y veo muchas decisiones de la jurisdicción inmobiliaria que van en esa línea. Independientemente de cualquier situación, ya la venta se perfeccionó. Tú estás obviando el aspecto registral. Ya la Suprema Corte de Justicia lo ha aclarado. Propietario no es el primero que compra, sino el primero que luego de comprar procede al registro del lugar. Registralmente hablando, tú tienes que razonar la cuestión conforme al sistema de la ley 108. La ley 189 sobre desarrollo del mercado hipotecario y fideicomiso, al momento de definir quiénes tienen calidad para incidentar el embargo inmobiliario previsto ahí, habla de tercer adquiriente. Pero si tú no conceptualizas haciendo acopio del principio de unidad del ordenamiento jurídico, que es un todo, tú vas a razonar que tercero es cualquiera que adquiere. No. Tercero registral adquiriente de buena fe. No puedes dejar de lado el sistema de la ley 108 por el principio de unidad. Cuando el Código Civil te habla del derecho de propiedad, tiene que ser conforme al sistema de la ley 108. Cuando la ley 189 te habla del derecho de propiedad, todo es una unidad. Y así evitamos muchos yerros interpretativos que realmente a veces afectan lo que es el derecho de las personas. Sigo haciendo el ejercicio de tratar de no repetir lo que ya se ha dicho. Y he, por seguridad jurídica, advertido que muchas veces hay resistencia a la aplicación de ciertos reglamentos. En su momento fue controvertida la cuestión de saber si un reglamento dictado por la Suprema Corte de Justicia realmente era vinculante o no. Más aún, se cuestionó la facultad reglamentaria de la Suprema Corte de Justicia y ya eso se ha resuelto con una interpretación que ha entendido que la misma ley es que lo manda y que eso es loable y en efecto es así. Pero hay resistencia de algunos actores del sistema de aplicar determinados reglamentos. Entonces, digo yo, ¿es vinculante? ¿La cuestión de los reglamentos vincula? Entiendo que sí, por un tema de unidad en la aplicación. Si es no, hay que precisarlo en la misma norma. Cuando la norma habla de que la Suprema Corte de Justicia tiene facultad reglamentaria, poner si es vinculante o no es vinculante a los tribunales inferiores. Si es discrecional de los tribunales, aplicarlo o no. Entonces la seguridad jurídica de alguna manera se vería ahí mermada cuando hay interpretaciones distintas. Se supone que, como bien señalaba un expositor anterior, hay mesas de trabajo donde se detectan situaciones, escollos que se quieren resolver con los reglamentos. Si vas a hacer tabla rasa a lo que ya se ha reglamentado, probablemente vas a dar al traste con lo que es una seguridad jurídica a la cual todos aspiramos. Sugiero, desde mi punto de vista, que sean vinculantes de manera taxativa en la norma. ¿Qué ocurre? También hablando en términos ya procedimentales, del día a día, donde uno tiene que adentrarse a la casuística cotidiana. Los deslindes son un cuello, ahora mismo tienen un cuello de botella en la jurisdicción a nivel nacional que retarda la respuesta. Y una justicia que no es pronta y oportuna se erige en denegación de ella, denegación de justicia. Se ha querido, por tema de tutela judicial efectiva,
con la nueva, la reforma, ¿no?, de la ley 108, judicializar ese trámite y todo va a audiencia. Y eso de alguna manera afecta la celeridad procesal. Como dije ahorita, no todo necesariamente tiene una contestación, no todo tiene una controversia. Tipo lo que ha ocurrido con el recurso jurisdiccional, que con esa resolución que modificó el reglamento general de los tribunales, se ha dicho que es optativa, porque la génesis es una cuestión administrativa. Uno dirá, bueno, procede o no procede si discutir algo en audiencia, y si eso en Cámara de Consejo se conoce parecido al esquema anterior con la ley vieja 1542, bueno, pues probablemente ese cuello de botella se agilice. Justamente por esa dilación, ese cúmulo de trabajo, de solicitudes de deslinde se dan el día a día, hemos visto intentos, ¿no?, en algunas decisiones de declarar compleja una parcela para poder de alguna manera hacer acopio del reglamento que es más expedito, que habla de la regularización parcelaria, el asunto, pero en definitiva hay condiciones para tú declarar compleja o no una parcela. Por tanto, ese intento de agilizar el proceso, desde mi punto de vista, no resiste una lectura jurídica conforme al ordenamiento vigente. Hay que modificar y revisar la ley que nos rige para, en alguna medida, dar frente en lo inmediato a ese cúmulo de solicitudes que está abarrotando la jurisdicción inmobiliaria, impidiendo que las respuestas salgan como desearía la mayoría de los usuarios. Rápidamente, porque sé que el tiempo apremia, el asunto de la competencia de la jurisdicción inmobiliaria. Nosotros encontramos una antinomia incursa en la ley 108-05, el artículo 3 por un lado y el artículo 25, párrafo octavo por otra parte. ¿Cuándo inicia la competencia de la jurisdicción inmobiliaria? ¿A partir de la solicitud que se someta a mensura o a partir de que ya ese órgano decide y fija para los trabajos técnicos de rigor? La Suprema Corte de Justicia, mediante su jurisprudencia, ha decidido, aunque de manera no vinculante, pero ya es un precedente importante, que esa competencia debe principiar a partir de la solicitud misma. No de que se fije, pero eso es algo pretoriano. Lo dice la jurisprudencia, no está recogido, no está positivizado en la norma. Y es que si usted asume la segunda posición de que es a partir de que se fije una fecha, entonces los recursos administrativos quedarían fuera. ¿Cómo usted va a cuestionar una negativa de fijación de fecha? El ejercicio lógico de tutela judicial sugiere que la competencia inicia a partir de la solicitud que se formaliza. Y eso, desde mi punto de vista, para resolver esta disparidad de criterios, debería consagrarse de manera expresa en la ley 108. Pero además, también en la órbita de lo competencial, hemos visto divergencia de criterios en cuanto a la naturaleza de orden público o no de la competencia territorial en materia inmobiliaria. Los civilistas, muy a ultranza, entienden que aplican los rigores, las reglas del derecho común, donde la competencia territorial se prorroga por la voluntad de las partes. Otros más inmobiliaristas dicen, no, es que esto es una materia especializada. Supone cada jurisdicción, registrador de títulos, mesura catastral regional y tal, entonces hay que considerar para la publicidad y INREM, la cercanía con la cosa y tal. La Suprema Corte de Justicia, mediante su jurisprudencia, ha establecido que la competencia instituida en el artículo 29 de la ley 108, que habla en general, el artículo 10 habla ya de jurisdicción original, pero el artículo 29, que es el núcleo duro del aspecto competencial, ha dicho la Suprema que es de orden público. El principio quinto de la ley 108 dice que las partes no pueden, mediante convención particular, derogar las reglas que prevé esa ley 108. Y si hay una regla que es de orden público, que es lo competencial, en lo territorial y en lo atributivo, entiendo modestamente que debe convenirse, igual que como ha dicho la doctrina, específicamente el caso de Segundo Monción, que es juez también de la jurisdicción, entiende de manera categórica que la competencia territorial en el ámbito inmobiliario es de orden público. ¿Y qué consecuencia procesal tiene eso? Que de oficio la pueden suplir los tribunales. Entonces, digo yo, hay una discusión abierta. Las dos puede que cuenten con méritos. Ahora, si la ley de manera expresa resuelve ese asunto, pues entiendo que sería una bondad, un aporte y un avance para ya con más autoridad los tribunales determinar si ciertamente aquí la competencia territorial es de orden público o si no lo es. Rápidamente y casi concluyendo,
En su momento se suscitó una inquietud en cuanto a la competencia de la jurisdicción inmobiliaria en lo que tiene que ver con la determinación de herederos. Ustedes saben que aquí tiene que estar necesariamente acompañada la determinación con una solicitud de partición. Digamos que en algún modo la competencia del derecho común es más amplia, porque puede partir de inmuebles registrados, no registrados, muebles. La jurisdicción inmobiliaria parte inmuebles registrados. Entonces, se discutió, bueno, como en la jurisdicción inmobiliaria es imprescindible que se solicite la partición, si hay un único heredero no hay que partir nada, porque es para él solo que le corresponde. Por consiguiente, no es competente la jurisdicción inmobiliaria. Ya a nivel pretoriano, porque la ley no lo dice, pero a nivel de doctrina y jurisprudencia, se ha establecido que independientemente de que sea un solo sucesor, un solo heredero, si se pide la determinación y también el tema de la partición, pues retiene perfectamente la competencia la jurisdicción inmobiliaria. ¿Por qué? Porque cuando de lo que se trata es de un inmueble registrado, conviene la jurisdicción, porque ahí mismo ustedes tienen los órganos que le hacen los trabajos, que delimitan la porción que corresponde, el registro que haga sentar eso y tal. O sea, usted tiene que, en una sola jurisdicción, la facilidad para agilizar lo que es su pretensión, a diferencia del derecho común, donde si usted opta voluntariamente por ir a la partición allá no hay un registro de título, ni hay una mensura que te haga trabajo técnico, ni te registre nada. Por consiguiente, lo recomendable es que si lo que se va a partir es un inmueble registrado, pues se venga a la jurisdicción correspondiente, que es tripartita, y donde debe haber una armonía entre los tres órganos de mensura catastral, la jurisdicción de tribunales y el tema de registro de título, y ya ahí de una vez se individualiza todo y se registra todo y se reparte todo. En lo que tiene que ver con el tema de los soportes técnicos, que tengo entendido, por cierto, una gran noticia, si se quiere, que en registro de títulos se están implementando un sistema muy vanguardista, muy nuevo. Cuando yo traté de indagar, ¿cómo se llama? El sistema nuevo, le dicen, todavía no tiene nombre. Bueno, el sistema nuevo, que tiene acceso a la base de datos de la Junta Central Electoral y tiene una serie de bondades, excelente, porque uno puede detectar y valerse de estos soportes tecnológicos para hacer una mejor labor de justicia. La cuestión que quiero sugerir, ¿puede un tribunal abiertamente, para legitimar su decisión, invocar algún medio de soporte electrónico, el e-Power, el asunto de seguimiento de expedientes? Yo lo puedo decir que yo me di cuenta en ese sistema de que hay una alteración, suplantación, que el hijo se quiere hacer pasar por... ¿Se puede? ¿No se puede? Pudiera, ya que nosotros somos adeptos de la escuela positivista, que creemos mucho en el imperio de la ley, pudiera en la norma, cuando se hable de cualquier situación que tenga que ver con medios probatorios, decir que abiertamente los tribunales pudieran, para legitimar su decisión, hacer expresamente mención de cuál fue la herramienta tecnológica, libro, doctrinal que utilizó para forjar su criterio en cuanto a la cuestión. Rapidísimamente, ya casi sí concluyo. La inscripción en falsedad. En el caso más extremo se ha dicho, no, aquí en la jurisdicción inmobiliaria no procede la inscripción en falsedad, porque aquí hay un esquema de dos audiencias, prueba y fondo. Y la inscripción en falsedad supone 3 sentencias. Eso no, aquí no procede, eso digamos que es un absurdo, pero hay quien en su momento razonó así. Lo cierto es que, en sentido general, porque la inscripción en falsedad es un incidente de la prueba literal autónomo, con su procedimiento, aunque sea en materia de embargo, donde sea, hay que seguir el procedimiento que establece el Código de Procedimiento Civil sobre ese particular. Pero diría yo que es positivo a nivel general que se simplifique el proceso. Que cuando una persona, un acto auténtico, quiera impugnarlo, tenga un procedimiento que no sea tan largo, tan tedioso, que muchas veces se usa como una chicana dilatoria para retardar el proceso. Y un de orden aquí, no confundir la legalización de firmas con un acto bajo firma privada. Cuando un notario legaliza una firma, lo que tiene autenticidad es la firma, no el cuerpo. El cuerpo sigue siendo un acto bajo firma privada. Lo que es auténtico es la firma, lo propio. Como ya un notario dijo que ante él se ha fijado determinada firma, no puede usted venir con una experticia como si fuera una verificación de escritura, cuestionar la fe pública notarial. Hay un procedimiento tedioso, es lo que hay hasta ahora, inscripción en falsedad. Lo que legaliza un notario tiene fe pública. Y vemos muy recurrentemente en sentencias donde se pretende desmeritar la fe pública notarial en base a trabajos de experticia, cual si se encontrara el tribunal en materia de acto bajo firma privada, cuyo mecanismo es la verificación de escritura, no la inscripción en falsedad.
los plazos. Eso genera inseguridad jurídica. ¿En la jurisdicción inmobiliaria aplica la ley de avenir o no aplica la ley de avenir? Bueno, hay una divergencia de criterio. Yo entiendo que sí. Derecho común suple, artículo 3, principio octavo. ¿Cuál es la diferencia en materia procesal de que haya una constitución de abogado y usted le exige una octava franca? Si hay una constitución de abogado, ley de avenir, 2 días francos. Pero no hay coherencia, entonces dependiendo del criterio del juez de turno, un proceso se cae o no se cae. ¿Cuál es el plazo en materia de deslinda? Hay quien diga que 5 días, hay quien diga que 1 día franco. La mayoría entiende que la octava, que es el plazo de derecho común. Y como no hay un plazo taxativo, por regla general, aplica el derecho común. Pero bueno, esas cuestiones hay que unificarlas. Y de alguna manera, el que se incluya en la norma, en la ley 108, sería una gran cosa y daría o contribuiría bastante en lo que es la seguridad jurídica. El asunto de los desgloses, la magistrada Ver lo empleó, hay mucha diferencia de criterios porque el reglamento de los tribunales en alguna medida dice que los documentos que se aportan forman parte del expediente y por tanto para desglosarlo se torna un poquito precario el asunto de si procede o no procede. En sentido general, hay criterios que todavía tienen reserva de que los actos procesales no se desglosan, los actos que produce la misma jurisdicción no se desglosa, si es un documento que ya el tribunal ha anulado, no es susceptible de desglose, hay quien entienda que todo se desglosa. Entonces, esa diferencia, esa disparidad de criterios genera inseguridad jurídica sin lugar a la menor duda. Y finalmente, un sacrilegio jurídico, pero como estamos en un espacio democrático, yo lo quiero lanzar, porque ya conozco el criterio de la jurisprudencia de manera constante, pero igual lo quiero decir. Ampliar el esquema del artículo 31 de la ley 108, que se pueda llevar una acción civil accesoria a la acción inmobiliaria. ¿Por qué no? No, que el juez no aplica, que el juez de lo principal, el juez de la excepción, porque este es un tribunal especializado, justamente. Como es un tribunal especializado, es competente para todo lo que diga la ley, un tribunal de excepción. Basta con una pequeña reforma para que pueda esa posibilidad. Si un tribunal penal que es menos afín con el derecho privado puede conocer una actoría civil conjuntamente con la penal, ¿por qué máxime este tribunal que conoce el derecho inmobiliario es el derecho civil propiamente? Y así se gana tiempo y se ahorra bastante. Finalmente quiero decir, miren, terminé, pero para que esto funcione, debemos en alguna medida acatar, conforme a los principios, el ordenamiento que tenemos, ley y reglamentos. Sabemos que en la jurisdicción inmobiliaria, y esto es una queja, hay muchos intereses porque el tráfico inmobiliario supone muchos ingresos y demás, pero la costumbre no puede estar por encima ni de la ley ni de los reglamentos. Si aquí se ha establecido una ventana express para lo cual se necesitan ciertas condiciones, tienen que darse las condiciones, no se puede cualquierizar porque si no, no vamos a mejorar. Vamos ahora a tomar los correctivos del lugar y hagamos que nuestro marco regulador sea lo mejor posible, pero respetémoslo y que esas costumbres no estén por encima nunca de la norma. Dios les bendiga y muchísimas gracias.